Un pequeño repaso con un tema nuevo. Vamos a incursionar, recuerda lo que yo decía, en lo que son los termotanques solares, los que más se utilizan en el mercado son los de tubo de vacío. ¿Sí? Le sigue la placa plana que hay en el mercado, pero te diría que el 90% debemos conocer el funcionamiento del tubo de vacío. ¿Está? Ahora, el tubo de vacío tiene unos controladores, ¿sí?, de los cuales vamos a hacer el año que viene, vamos a hacer la práctica de los controladores. Pero solamente para conocerlos, existen el SR500, el SR501 y este es el TK8A. El que nombró recién. Exactamente. La lógica de funcionamiento prácticamente es la misma para funcionar. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver. Pero ahí tenemos indicado lo más importante que vemos. La temperatura que tiene el termotanque solar, vemos la carga, porque también nos permite manejar la carga del tanque, del termotanque solar. Podemos ver el horario y también podemos ver la programación, cómo está programado en función de la actividad de la familia. ¿Qué es la programación? La programación me permite que yo pueda manejar automáticamente tanto la carga del tanque como el funcionamiento de la resistencia eléctrica. Vamos a un ejemplo sencillo. Yo quiero que la resistencia funcione a la madrugada cuando yo no pongo el agua caliente, no, al vicio, para estar calentando el agua. Entonces, de esa manera yo puedo anular la resistencia en ciertos horarios y que solo se conecte en el horario que yo quiero. ¿Está? Ese día, si no hay sol, la resistencia me va a estar dando la parte de energía por falta de radiación. ¿Está? Es como un temporizador, pero con... Es como un temporizador, pero en forma automática. Y también lo puedo manejar en forma manual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero calentar el agua o cargar en forma manual, también lo puedo hacer. También lo puedo hacer. ¿Cuáles son las partes que componen el controlador solar? Bueno, básicamente tengo el controlador, pero en la misma caja viene la válvula de carga, ¿ve? La electroválvula de carga, esa electroválvula en 12 voltios, el sensor de nivel. ¿Por qué? Porque el sensor de nivel cumple dos funciones. El termostato, como dijimos, ve que marca la temperatura. Y a través, ¿cómo marca la temperatura? A través de ese sensor. ¿Y cómo marca el nivel del tanque? También a través del mismo sensor. O sea que este sensor que va dentro del tanque, como uno ve que es una barrita de acero, un hierro, cumple dos funciones. El nivel de agua, pero también de la temperatura del tanque. Y después tenemos la resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica puede ser de dos tipos. Esta que es a rosca o también viene a presión, que también la vamos a ver. O sea que, ¿cuáles son los componentes cuando yo compro un controlador solar? Son el controlador más la válvula de carga, el sensor de nivel y la resistencia eléctrica. ¿Está? Eso básicamente es el funcionamiento de eso. Ojo que después el sensor de nivel y la resistencia eléctrica va desde el controlador hasta el tanque. Todo va exactamente, no se conecta al tanque. En la práctica lo vamos a ver, ¿cierto? Bueno, acá tenemos lo que se denomina un controlador diferencial de temperatura. ¿Sí? Este es otro modelo, este es para hacer la circulación forzada. Lo que estamos viendo ahora es más que nada los controladores. Esto lo vamos a ver en todo el curso, lo vamos a ver el año que viene y lo vamos a ver funcionando, cómo funciona. ¿Tá? Lo vamos a ir conectando. Ahí tenemos otros modelos, ve como hay en el mercado diferentes modelos. Nosotros vamos a trabajar con este, el Microsol Pulgón, pero para que veamos que existen diferentes modelos en el mercado. En este caso es el más completo, digamos. El más completo. Sí. De todas maneras, este también sirve, por ejemplo, para hacer funcionar las piscinas solares, para que recircule el agua en los paneles de las piscinas solares, para climatizar, por ejemplo, una piscina con energía solar, se utilizan este tipo de aparatos. ¿Qué son estos? Los sensores. ¿Ven? Los sensores, por ejemplo, en una piscina vamos a tener un sensor arriba y otro sensor abajo. Son los sensores que van a hacer andar el controlador. Esos sensores se pueden alargar hasta 200 metros. Vienen con un cable de 2 metros, por supuesto que son únicamente para hacer el empalme, pero hasta 200 metros se puede llevar. Por supuesto nunca se llega a 200 metros, lógico, pero para que vean el señal únicamente. Bueno, y ahora vamos a ver
ver un poco cómo está lo que es la energía solar térmica de uso residencial. ¿Está? De uso residencial. Cuando hablamos de uso residencial, es la vivienda de uno. O sea que cuando yo voy a dimensionar un termotanque solar en una casa, no entro en análisis energéticos, en fórmulas y eso, sino se hacen fórmulas prácticas basadas en el rendimiento energético que tiene, ¿no es cierto? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando trayemos después las obras de mediano porte o de gran porte, por ejemplo, cuando tengamos que dimensionar para un APAR, un hotel, un hospital o un edificio residencial, ya no lo vamos a hacer de esta manera, en forma práctica, sino en base a fórmulas calóricas y de energía, ¿no es cierto? Ahí ya es diferente. Pero cuando lo hacemos en forma para residencial, lo hacemos en forma práctica. Es como más tabulado, digamos, y listo. Exactamente. Y vamos a ver que por eso es el agua. Lo que sí vamos a conocer, cuáles son los elementos que contamos hoy para el uso, para calentar el agua en equipos residenciales o también obras de transporte, ¿cierto? Pero más que nada en equipos residenciales. Y lo primero que vemos, vamos a hacer el colector plano. ¿Qué es el colector plano? Se dice plano porque es plano, ¿no es cierto? Pero es una caja con un vidrio, ¿no es cierto? Si el vidrio no existiera, no funcionaría el colector, porque justo el vidrio es el encargado de que se produzca el efecto invernadero. La caja en este caso por lo general es una caja de aluminio, porque es liviana, y también por ser un material noble puede estar en intemperie, ¿sí? Podría ser una caja de madera o de zinc, lo que sea, pero en este caso cuando son industriales, o sea, normalizadas, que están fabricadas en serie, es una caja de aluminio. ¿Qué vemos acá? El vidrio, una junta de estanqueidad, para que no entre agua. Esa junta puede ser un burlete de goma o puede ser silicona, ¿sí? Hay algunas empresas que hacen directamente siliconado. Como le dije, el vidrio, poliuretano inyectado o cualquier tipo de aislante para que el calor no se vaya por la parte de detrás del panel. Y lo que vemos acá es la placa absorbedora. ¿Qué es la placa absorbedora? Que es una placa de aluminio, es la que va a absorber la radiación del sol, que se va a calentar por efecto invernadero, y a quién le va a transmitir el calor al agua que circula por los cañitos. Ahí tenemos los tubos de elevación por donde va a circular el agua. O sea que sencillamente la placa solar lo que hace es eso, calienta el agua a través del efecto invernadero. No tiene una serpentina dentro, sino tiene, como se dice, una grilla, como una parrilla, ¿ves? No es una serpentina que tiene dentro, sino es como una grilla. Acá lo vemos en explosión, entonces tenemos la caja, el aislante, la grilla, la placa absorbedora y el vidrio. ¿Tá? Eso compone una placa plana. El conector de placa plana puede tener dos tipos de vidrio: un vidrio común de 4 milímetros o un vidrio templado laminado. ¿Cuándo yo voy al vidrio templado laminado? Cuando estoy en una zona que tengo piedra, por ejemplo, como sería Córdoba, que suele caer piedra. Entonces el vidrio templado laminado es un vidrio que aguanta el choque de la piedra grande, no así el vidrio común. ¿Por qué vidrio común? Porque el vidrio templado laminado carece, o sea que voy a tener que tener un colector más caro, ¿tá? Igual que el vidrio con bajo contenido de hierro, que acá no se justifica porque tiene una alta radiación, pero si yo estuviera en lugares como la Patagonia o las placas europeas, son todas con un vidrio con bajo contenido de hierro, son vidrios especiales, que son mucho, mucho más caros, ¿sí? Y ahí vemos en detalle, como yo le decía, el colector solar, este es el caño maestro, ¿no es cierto?, de la grilla, el cañito por donde circula el agua, y el secreto es cómo transmitir el calor que absorbe la placa absorbedora al caño de agua. ¿Sí? O sea que el secreto está en el contacto que tenga ese caño de agua con la placa absorbedora. Ahí estaría el secreto para que sea realmente eficiente. ¿Y cómo lo resuelve eso la empresa? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá vemos el calor, cómo se disipa dentro del colector, porque el colector está inclinado siempre. Acá viene el 100% de la energía, una parte es reflejada por el sol, por el vidrio, digo, propiamente dicho. Tenemos algunas pérdidas de calor y tenemos fundamentalmente el calor que absorbe dentro del panel. ¿Tá? Y por detrás son pérdidas menores porque tenemos una aislación, y para evitar esas pérdidas menores que tenemos, debemos tener un buen aislante por detrás del colector. ¿Sí? Ese balance
energético está expresado matemáticamente. Y nosotros no lo vamos porque no nos interesa a nosotros ver la expresión matemática, el desarrollo matemático de eso, que es larguísimo y es complicado. Fíjense, le doy un ejemplo, por ejemplo, una especificación técnica de un fabricante donde tiene un tipo de colector, en este caso un colector Bama, y acá están los datos técnicos del colector. Nos dice las dimensiones que tiene, el largo que está en portugués, por eso la altura es ancho y comprimento es largo, al revés. Nos dice el ancho de 1 metro, el largo de 1 metro, de 2 metros. La clasificación en metro vendría a ser como el IRAM de acá, pero ven, tiene diferentes especificaciones técnicas que son importantes a la hora de hacer obras de gran envergadura, ¿sí? Pero que para uso residencial me interesa únicamente saber el precio que tiene y las dimensiones que tiene. Acá está lo que yo le decía, ¿ves? Fíjense cómo en la placa absorbedora está el caño de cobre metido adentro totalmente con un contacto del 100%. ¿Vale? El contacto del 100% hace que todo el calor que absorbe el panel se lo transmite íntegramente al tanque. Consulta, profe. Eso que dice aleta de aluminio, que todo el otro es de aluminio, ¿es por un tema de costos o por un tema de materiales mejor? No, material de cobre es un buen conductor del aluminio. Ah, está. Por eso, para transmitir, porque si fuera de cobre sería muy costoso. ¿Viste? Si el panel. Si fuera todo de cobre, digamos. El cobre sería muy caro, ¿viste? Y el aluminio es muy liviano. Entonces también se. Ahora el caño debe ser de cobre, por la soldadura y todo eso. Bueno, ¿cómo se hace el dimensionamiento de un sistema solar térmico de una vivienda? Se lo calcula en función de la cantidad de personas que habitan una casa. Y el valor medio que se toma, el valor medio es 60 litros por persona. Es el dato fundamental. 60 litros por persona. ¿Sí? Eso no es un dato fijo. No quiere decir que si yo tomo 70 estoy mal. O si tomo 80, o si tomo 50. Lo que no me debo alejar de este valor medio. No puedo calcular en función de 30 litros por persona, ni tampoco se justifica que calcule 120 litros por persona. ¿Sí? 60. ¿Y por qué se toma 60? Porque una ducha en forma normal tira entre 2 y 15 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, si toda tira 12 litros por minuto, una ducha de 5 minutos, valor medio, sería 60 litros por persona. ¿Ah? Entonces, como ven, es un valor medio que nosotros nos permite hacer el cálculo. ¿Sí? ¿En qué forma? En forma práctica. No estoy haciendo cálculos energéticos acá, sino en forma práctica. Y después dice más el volumen de la bañera por el porcentaje de uso. Eso si hubiera bañera en la casa. ¿Por qué? Porque está comprobado que el que tiene bañera no la usa todos los días. Olvídate. A veces ni la usa. Entonces, yo no voy a poner el volumen de la bañera, porque la bañera tiene 250 litros, 250 litros de agua caliente, o 100, no se justifica. Entonces, el porcentaje de uso generalmente anda en el 10%. Lo usan a veces los fines de semana, si tienen chico. Pero si no existiera la bañera, es volumen del día, 60 litros por persona, ¿no es cierto? Y me daría eso. 60 litros por persona o por la cantidad de partos. Por el número de personas, ¿cierto? O sea, 60 litros número de personas. O sea que eso es importante porque cuando ustedes van a asesorar a alguien a hablar de los termotanques solares en una vivienda, el usuario le dice, mira, mi casa tiene 3 baños. Ah, sí, bueno, perfecto, 3 baños. ¿Cuántos son ustedes? No, somos 2 nomás. Claro, entonces, el vecino tiene un solo baño pero vive en 8. Indudablemente que va a gastar las 8 personas con un solo baño que 2 personas con 3 baños. Entonces, va en relación directa a la cantidad de personas que habitan la casa, normalmente. ¿Por qué digo normalmente? Porque también se plantea que la persona dice, mira, somos 2, pero los fines de semana son 50. Claro. Entonces, vos no vas a dimensionar un equipo para solo los fines de semana. Sí podés dimensionar más grande cuando el target de la persona lo amerita. Por ejemplo, vive en la Rufina, tiene un caserón de 300 metros cuadrados, y vos podés decir, bueno, hay un alto consumo de agua caliente de 60 litros, le voy a poner 70 u 80, un equipo más grande, ahí sí. Pero si una casa común, ¿sí?
de un comerciante o en un barrio o horizonte, ahí hago el cálculo de 60 litros por persona y sé que no voy a fracasar, que voy a estar bien. Bien. Porque esa es la idea. Entonces, si me dice eso, mira, los fines de semana viene gente, bueno, en ese caso, la resistencia eléctrica, o si tiene el sistema viejo que tiene en la casa de soporte, recuerde que un sistema solar nunca funciona solo. Siempre debe tener un sistema de backup. Porque hay días como ahora que no hay sol, que llueve. Necesita la El sistema de resistencia. apoyo de backup cumple no solo la función cuando no hay sol o cuando hay falta de radiación o lluvia, sino también cuando hay exceso de consumo. Claro. ¿Eh? Excedente Esos al fines cálculo original. que me cae más gente. Entonces, ese fin de semana que yo tengo visita, la falta de energía por exceso de consumo me la va a dar La resistencia. Y no se justifica comprar un equipo más grande al vicio solo por algunos fines de semana. Y habría un aspecto importante. En pleno invierno, Claro. porque después de septiembre, a partir de la primavera y verano, el equipo sobrevive. Sí, y aparte acá tenemos invierno muy corto. Pero yo tengo que dimensionar esto para cuándo? Para el pleno invierno. ¿Se da cuenta? Sí, acá tenemos invierno muy corto. Dos meses ni justifica. Entonces pasa por ahí. Bien. ¿Cómo se dimensiona en forma práctica para dimensionar la cantidad de colectores que yo necesito? Porque acuérdense que estamos hablando de placa plana, no de tubo vacío. Bueno, un cálculo práctico es que por cada 100 litros de agua caliente ponga 1,4 o 1,2 metros cuadrados de colector. ¿Sí? Puedo poner 1,4 o 1,2. ¿Sí? Y acá te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tengo 300 litros de agua, porque era una casa de 5 personas, 5 por 6, 30. Si por 300 litros, por cada 100 necesito 1,4, por 300 litros voy a necesitar 4,2 metros cuadrados. ¿Sí? Y como mi colector solar, yo tenía un colector de 2 por 1, entonces el colector ese tiene 2 metros cuadrados, para 4 voy a necesitar 2 colectores. Entonces, para un equipo de 300 litros necesito 2 colectores de 2 metros cuadrados cada uno. Es un cálculo rápido, sencillo y fácil de hacer. Y no me complico con cálculos energéticos ni nada por el estilo. Disculpe, profe, Sí. ¿cuánto tiene un colector más o menos? 2 por 1, generalmente tiene esa medida. Sí. O sea que necesita. Claro, sí, fíjate que si yo vengo para acá, vamos allá, mirá, este colector tiene 2 por 1, ¿ves? 2 metros cuadrados. Elegí ese colector, ¿viste? 2 por 1. En el mercado argentino mayormente tienen 2 por 1, 1,10 por 1,90, 2 metros cuadrados. Claro, pero generalmente siempre son 2 metros, generalmente son todos 2 metros cuadrados. Por lo general son, pero no vienen colectores más chicos de placa plana, es difícil. Te digo más, te viene un poquito más grande, no más chico. Bueno, indudablemente que para sacar rendimiento del colector solar, esto simplemente para que usted vea lo complicado que es que nosotros no entramos. Tenemos potencia térmica disponible y radiación solar del vidrio, viste, la cobertura. Y son todas fórmulas que me permiten llegar, ¿ves?, a la eficiencia de un colector solar. ¿Sí? Esto simplemente que para sepan que cuando ustedes lean de esto van a encontrar un coeficiente global de pérdida, diferencia de temperatura y todo eso, que se refiere a los cálculos que se hacen donde y en laboratorios. Sí. Pero que nosotros no nos competen. Pero de estas fórmulas nos van a dar datos que el fabricante nos va a dar esos datos. Exactamente. Porque esta fórmula, fíjense, permite, yo voy a volver un poquito para atrás. A la que yo acá tenía las especificaciones técnicas del colector, y fíjense acá que dice, producción media mensual de energía. ¿Qué es ese dato? Producción media de energía. Ese dato me lo está dando el fabricante porque él llevó ese panel a un laboratorio, ya sea una universidad o un ente privado, y logró saber la eficiencia que tiene. ¿Entendés? Entonces, ese dato a mí me va a servir que para los cálculos energéticos cuando tengas una obra de gran envergadura. Pero para ahora, como decía, no, es un término práctico. Pero sí hay un dato energético del colector. ¿Te das cuenta? Hay un dato. Eso nosotros el año pasado que vimos con Pedros en fotovoltaica en el curso en UNC, finalmente las mediciones que hacen en el laboratorio, después llevarlos a la realidad, en el momento de instalarlo,
es cercana, pero no es. No, lógico, no es Claro. real, porque esto se hace en laboratorio. Laboratorio. Claro. En las mejores condiciones, con la Exactamente. radiación de 1 watt por metro cuadrado, temperatura media Todo física, perfecto. todo perfecto. Por lo tanto, y no solo eso, sino que el Sol, todos sabemos que va cambiando día a día su posición. El mismo Sol que tenemos hoy no es el mismo Sol de septiembre, no es el mismo Sol de diciembre, no es el mismo Sol de febrero. O sea, el Sol constantemente tiene diferente energía. Entonces, pero necesita un valor de referencia para el cálculo. ¿Se dan cuenta? Necesita un valor de referencia. Bueno, de ahí es que salen todos los datos que a mí me van a servir. Entonces, es posible prever el comportamiento térmico, prever el comportamiento térmico que tiene un colector solar a partir de las características que tenían ensayo, el rendimiento óptico y factor de pérdida. Todos esos datos son los que se van a usar para hacer luego el cálculo. ¿Está? Por suerte, esos cálculos lo hace un software. Por suerte, lo puede decir, chao. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber, como técnico, cuando yo vaya a comprar un colector, por ejemplo, que me den un colector solar, decirle al comerciante o al fabricante, ¿qué rendimiento tiene tu colector? Para que yo pueda comparar con este. Porque este sale 100 pesos y este sale 80. Este es más barato, pero rinde lo mismo. Entonces ahí es donde está la comparativa que yo debo saber qué rendimiento tiene ese sistema. Bueno, fíjense en una foto que yo le puse para que vean lo que es cuando se usa un vidrio laminado templado. La cantidad de personas, el peso que hay sobre ese vidrio y el vidrio no se rompe. ¿Sí? Apenas flexionado. ¿Sí? O sea que yo cuando utilizaría un colector de esto y realmente cuando estoy en una zona como ahora de piedra. Cosa que el tubo de vacío hay que poner el protector de piedra. Sí, que se ve generalmente algunos con tipo rejilla que ponen. Aparte me parece, cuestión de gusto, Sí. pero me parece más estético que esto. Es más estético, sí, Y el más otro, en cambio, más... es más. Pero de todas maneras, después tenemos el otro del costo, o sea, este es más caro que el otro y así estamos tiri mañana que va y viene. Claro. Pasa un Lo poco. más lindo, lo más caro. Luego tenemos el termotanque. Vamos a hablar del termotanque en placa plana. ¿Qué es el termotanque? El que acumula, viene a ser el que va a acumular el agua caliente. No es que ser un tanque, no es un termotanque, es un termotanque, no tiene nada raro. La única característica que debe tener son las conexiones. Y después vamos a ver cómo la utilizamos. Y por supuesto la tecnología constructiva, pero es un termotanque, es algo que yo lo podría mandar a hacer acá en Córdoba. En Córdoba se hacen aviones, se hacen autos, de todo. O sea, un tanque no hay ningún secreto hacerlo, ¿viste? El panel puede tener más tecnología, pero se puede hacer también. Y el termotanque es un termotanque donde vemos, fíjense, la aislación, las conexiones de agua y la resistencia eléctrica. Siempre presenta una resistencia eléctrica. Este es un termotanque, como ya le dije, para placa plana. Sí. Para placa plana. Lo podría usar con tubo de vacío, lo podría usar con lo que denominamos los manifolds. Manifold es como un panel plano, pero de tubos. ¿Sí? Porque ustedes vieron los termotanques solares donde los tubos están metidos dentro del tanque. Sí. Bueno, también existen solo los tubos fuera. Se llama manifold, que también lo vamos a ver. Pero ahora lo importante es que esto es un termotanque solar, ¿tá? Para placa plana. O sea, sería como un split. Cuando decimos split significa dividido, ¿sí? Por un lado tengo los paneles, por otro el tanque. En cambio, en los termotanques solares de tubo vacío es Compacto, viene todo todo junto. junto. Bueno, y el tanque que tiene la resistencia del sistema auxiliar eléctrico. Y también las dimensiones, especificación térmica, volumen, peso, todo eso un fabricante me tiene que otorgar. En algunos casos, como ocurre en Córdoba, también un dato técnico, hay tanques que tienen protecciones internas para las aguas duras, para que no se forme sal. ¿Sí? Y después tenemos el otro sistema, que hemos hablado de placa plana, el tubo de vacío. ¿Sí? El tubo de vacío está el tanque y están los tubos insertos dentro del tanque. ¿Cómo es la estanqueidad entre el tubo y el tanque? Es simplemente un O-ring que tiene acá. Un O-ring siliconado y el tubo metido a presión, ahí adentro. Eso hace que estos equipos no se puedan presurizar, no se les pueda dar mucha presión. ¿Por qué? Primero porque el tubo es duro pero es frágil. Es muy duro pero frágil. Es un tubo de borosilicato. Es un tubo que si
Si yo lo golpeo así no pasa nada, pero si no me cae se rompe al instante, ¿sí? Es muy frágil, pero es duro. Por lo tanto, si yo tengo presión dentro de él, se va a romper. Las especificaciones técnicas de tu equipo te dicen, la mayoría, casi el 100%, que no aguanta más de 400 gramos. 400 gramos es un tanque de 4 metros. ¿Viste? Más de eso, no. Entonces tenemos en cuenta que estos equipos, por eso se lo dicen atmosféricos. O sea, muy buena para sacarse la duda cuando uno tiene que poner en su domicilio monocomando. Exactamente. Que eso te va mucho la... y presurizado. Sí. Entonces esos equipos, acá, el atmosférico no se puede presurizar. Después vamos a ver equipos que sí se pueden presurizar, el tubo de vacío, pero este en particular no se puede. ¿Cómo funciona? Siempre funcionan todos los equipos solares, cuando digan cómo funcionan por el principio termosifón. Termosifón, que es, por eso termosifón, ¿sí? Hay una diferencia de densidad y produce la recirculación del agua. Es como si apareciera una bomba natural, pero es por cambio de densidad del líquido. Puede ser cualquier líquido, puede ser un glicol, en este caso agua, pero el agua al calentarse, este tubo se llena de agua. Cuando el sol comienza a calentar esta cara, la cara que está expuesta al sol, esa parte del agua queda menos densa, más liviana. Por lo tanto, la parte de atrás que no recibe la radiación es más fría, es más densa. Entonces el agua fría comienza a presionar, le aparece una bomba natural y comienza a recircular el agua. Y ahí se acumula el agua caliente acá en el termo. ¿Y puedo preguntar cuál es la diferencia, digamos, regular de temperatura dentro de una radiación, por ejemplo, de 25 grados? Supongo que está probado más o menos a esa temperatura. Esto es, ¿por qué tiene el tubo de vacío? ¿Por qué hay vacío? Para independizarnos de la convección del ambiente y de la convección y el viento, del medio ambiente. Por lo tanto, la temperatura del exterior puede ser como hoy, 7, 8 grados o 10, y dentro del tubo hay 60, 70 grados. Genial. Igual en la placa plana. Justamente porque el tubo de vacío hace que no le afecte el medio ambiente, ¿sí? No se transmite a través del vacío. Profe, hay temperatura, no es como una válvula de calculo que eso puede, en verano puede llegar a los 100 grados, ¿no? Llega a los 100 grados, 90 grados. ¿Hay alguna válvula de...? No, es atmosférico, está expuesto a la atmósfera, tiene que estar abierto arriba, directamente, no se puede tapar. Tiene un respiro o un cañito por donde circula, a veces vos ves que está escupiendo, escupe Sí. con una olla a presión. Lo he visto. Eso ocurre en verano. Por ahí si te das cuenta, mirás, algunos tienen un tubo de función que le ponen así largo para arriba. Un respiro, igual tira para arriba, porque esto es como una olla a presión, Sí. es en verano. Una En esta magnico. época no tanto, pero eso no le hace nada, está hecho para que las peores condiciones, de nieve, de lluvia, de viento y de alta temperatura. En verano y invierno lo dejáis, bueno, va a estar parte del agua para tomar mate, ¿viste? Pero no le va a afectar, no le va a hacer nada. Después vamos a ver cómo es el principio del termosifón, cómo funciona, lo vamos a explicar bien. Y ahí tiene tubo, como le explico ahí, el sistema solar de captación por tubo vacío, con un termotanque aislado, igual que el otro, aislado con poliuretano inyectado, y los tubos vacíos están dentro del mismo. Fabricados en borosilicano, como dice ahí, son dos tubos concéntricos cerrados. ¿Qué hace ese vacío? Elimina las pérdidas por conducción y convección, aislándolo del medio ambiente, como yo te explicaba. ¿Cuál es el inconveniente de este sistema? Primero, que esos tubos son frágiles, hay que taparlos, cubrirlos con una malla antigranizo. Uno dice antigranizo, antipiedra, porque el granizo tradicional aguanta. El granizo que no le afecta al auto, ese granizo chiquito, no hace nada. La piedra se acá eso, bolita de golf, olvidar. Bueno, ¿cuál es el inconveniente? Que si un tubo de estos se rompe, el equipo se vacía, sale fuera de servicio. Ah, chao. Porque el tubo está metido dentro del tanque. Si se rompe un tubo, por ahí se vacía. ¿Tá? Entonces hay que poner protector. En caso de rotura, hay que repararlo rápidamente para volver a cargar. ¿Tá? Pero sepan bien que si se rompe un tubo, el equipo sale de funcionamiento. Se vacía. ¿Todo, profe? O sea... El tanque se vacía el tanque. Los tubos quedan con agua, pero el tanque se vacía. Claro. Sí, se cambia. Se reemplazan. Y en todo caso, una consulta, en el peor de los casos, hagamos cuenta que tengo una zona inhóspita, no hay tubo, ¿se puede sellar esa parte que Se queda? lo sella, hay dos maneras. Ah, está. Si el tubo no se rompió acá abajo, el sellarlo lo doy vuelta y lo meto. Ah, bien. ¿Viste? Lo doy vuelta. Si se me rasgó totalmente, Chao. busco
generalmente una lata de desodorante, un frasco de desodorante de lata, ¿viste? De metal, Sí. algunos calzan justo, ¿viste? Salvo que vos tengas un tapón, que te tome bien un tapón, que tengas la precariedad de haber tenido un tapón. Si no, como te digo, lo metés al tubo al revés hasta que consigas el tubo nuevo, o si no, pones un elemento metálico que sea del mismo diámetro. ¿Sí? Listo. Tengo clientes que me han dicho, le puse un desodorante, ¿viste? De desodorante que era justo el diámetro. Genial. Listo. Porque va el horno, una goma el horno, entonces se mueve un poco y puede hacer. Qué loco. El otro sistema es el heat pipe. Eso también ustedes van a escuchar por ahí, el heat pipe. El heat pipe es un tubo de vacío, pero adentro tiene como un bulbo de cobre, ¿sí? Un bulbo de cobre, con una varilla de cobre, así con un bulbo arriba. ¿Qué tiene esa varilla arriba que si fuera como un termómetro? Adentro tiene un éter, o sea, un líquido fácilmente volatilizable, evaporable, ¿sí? Como un alcohol, que no es un alcohol, pero muy parecido a un alcohol. Y entonces, en este caso, ¿cómo funciona? También calienta el agua a través de este bulbo que está introducido dentro del tanque, pero no en forma directa, sino indirecta. No está metido directamente en el agua, sino a través de un receptáculo metálico, y ese contacto metálico sí está en contacto con el agua. Entonces eso se introduce dentro de eso y hace como un intercambiador de calor. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, acá se basa en lo que se denomina el calor latente. Ustedes saben que hay dos calores, el sensible, que es el de la llama, el calor sensible, y el calor latente. Calor latente se dice como un calor escondido. Es un calor que se produce, cuando se produce el calor latente, se produce en un proceso que puede ser de condensación o evaporación a temperatura constante. No hay intercambio, no hay variación de la temperatura, pero sí hay cese de calor. ¿Cómo es esto? El líquido está en la base de esa varilla, en forma líquido, y cuando comienza a calentarse se evapora, porque como le dije, es un éter, es fácilmente evaporable. ¿Qué pasa cuando ese vapor llega a la zona fría, arriba? Se condensa. Se vuelve, al tomar la zona caliente, la parte fría se condensa. ¿Sí? Y entonces, en el proceso de condensación, se produce que cede el calor. ¿Se dan cuenta? Cuando cede el calor al receptáculo, ese calor, ¿a dónde se lo cede? Al agua. E inmediatamente que se condensa, ¿qué quiere decir de condensa? ¿Pasó a qué estado? Vapor de agua. Agua. Sí, Pasó al estado líquido, cae por gravedad. Sí. Cae. Y Se nuevamente precipita. comienza el proceso. Cae el líquido, se evapora, condensa, cosas. Altísimo rendimiento. Uno dice, bueno, pero ¿cuánto va a tardar en calentar? Impresionante como calienta. ¿Eso qué tamaño tiene más o menos, profe? ¿Cómo? O sea, ¿qué tamaño tiene eso? Esto en tubo vacío, este largo tiene más o menos 1,70 m de largo. Esa varilla. Esa varilla es finita, después la vamos a ver. Ya tenemos uno para mostrar. Eso, o por ahí un poquito es como el barrio, está el tubo, digamos, el tanque, con los tubos de vaso, y arriba el tanque tiene como si fuese un barrilcito. Ese es un tanque que se llama tanque asistente llenado. Eso lo vemos en el programa de instalaciones, vamos a explicar qué es eso. Está. Bien, entonces esto funciona de esa manera. ¿Para qué es esto? ¿Por qué utilizo este y no el otro? Para cuando tengo que presurizar. Cuando, por ejemplo, tengo una bomba presurizadora en la casa, entonces el tanque es un tanque más reforzado, que admite la presurización, un tanque cerrado. Sí. Entonces ahí fíjense, como el tubo de vacío no tiene contacto con el agua, no hay problema con el tema de la presurización. Otra ventaja que tiene esto, que si el tubo se rompe, el equipo no sale de servicio, porque el tubo es seco. No hay agua en el tubo, está la varilla esta únicamente. Entonces, si se rompiera un tubo, el equipo seguiría funcionando. Tendría que cambiar ese tubo, pero no le afecta porque quedarían todos los otros tubos funcionando. Cosa que en el equipo de tubo de vacío atmosférico, si se rompe un tubo, se vacía. Como este trabaja seco, no tiene agua, no hay inconveniente. ¿Es un poco más costoso este profe de sistema? Es mucho más costoso. Es casi un 50-60% más caro. Acá ves cómo el tubo acá en el tanque, ves cómo está metido. Ese bulbo que vemos está metido en este receptáculo metálico, ¿sí? Y ese receptáculo es el que sí está en contacto con el agua por dentro. Y acá vemos lo que yo les decía, el manifold, ¿ves? La pantalla plana pero del tubo de vacío, ¿ves? Que yo lo puedo usar por separado. Estos tubos, en estos son heat pipe. Este es el tanque, el termotanque, pero este es el manifold.
todos estos tubos se calzan ahí adentro, son de esta varilla. Claro, eso se También. rompe, no le pasa absolutamente nada. Sí, No se rompe, no pasa nada y sigue funcionando. ¿Ve? Ahí vemos el tanque, ve cómo es un termotanque. Este es un termotanque que es apto para ser presurizado, ¿Por qué? Porque acá adentro, ¿ve? No tiene contacto con el agua y adentro va cada uno de los bulbitos esos de las varillas. Es genial. Eso puede ser el caso de un edificio que le ponen una bomba para agarrar el agua así. Claro, tiene bomba, hay casas, viviendas, que porque tienen poca presión o porque han comprado esas cabinas de hidromasaje, ¿viste? Que tienen jet o tienen los monocomandos. El monocomando anda bien con presión de agua, ¿viste? Entonces ponen bomba presurizadora. Y el equipo el otro no lo podemos presurizar. Entonces hay que colocar este equipo. Bueno, ya habíamos hablado del apoyo eléctrico. Bueno. Y esto vamos a dejar para la próxima clase porque ya acá va a estar más complicado el sistema de tubo de vacío de instalación. Propiamente dicho, vamos a hablar de instalación de equipo solar, de tubo de vacío. ¿Sí? Yo le voy a adelantar un poco porque ahí vamos a discutir bastante las diferentes formas que tenemos para instalar un termotanque solar. De acá va a salir el secreto de cómo le vamos a hacer cada uno, vamos a discutir las preguntas, ahí va a aparecer el tanquecito que vos decís y todo eso, ¿viste? Pero eso es muy importante. Porque tengan en cuenta. No me claro nada, pero. ¿Qué le hace falta, profe? Un marcador, Ahí tenemos cabotines, pero. Ahí lo buscamos. Espera, Fede. No. Pena que no se le eche. Entonces acá vamos a entrar específicamente en la parte de instalación del termotanque de tubo de vacío con diferentes condiciones. Vamos a ver uno por uno. Por supuesto esto el año pasado lo vamos a repasar porque por ahí se le borra, porque ahí vamos a entrar en la parte práctica y debemos estar seguros de cada uno de los El año que viene. que nosotros vamos a ampliar. Y cuando hagamos alguna pregunta, voy a hacer preguntas específicas respecto, ¿puedo instalar de esta manera? ¿Qué debo hacer si hago esto? ¿Qué pasa aquello? Y con preguntas sencillas, ustedes deben responder bien claro cuál sería la solución para cada caso. Genial. Ahí está. Sí. Yo le había dicho que la presión dependía de qué? De la altura. La presión depende de la altura. ¿Sí? La presión depende de la altura. Por eso la presión en algunos casos se da en qué? En metros de columna de agua. Exactamente. Metro columna de agua, se dice, por metro columna. Entonces, cuando yo tengo un tanque, acá, o tengo un tanque, acá un techo alimentado, acá desde el espejo de agua hasta acá, esa es la altura que me dice que en este punto tengo esta presión, Rho por H. ¿Ven? En este punto la presión es esa. Por eso en las casas de 2 plantas la presión arriba es menor abajo porque abajo tengo más altura y cuanto más me acerco al tanque tengo menos altura, por lo tanto tengo menos presión. Después vamos a hablar de otro tema. Esto es la presión neta. ¿Qué sería esta presión acá? Sería ¿cómo se dice? ¿Constante? No ficticia, sino es una presión donde no tengo en cuenta las pérdidas de carga. Exactamente. No tengo en cuenta las pérdidas de carga. ¿Sí? Entonces, no es la presión real que habría si yo tuviera realmente cañería. ¿Tá? Pero sí la presión depende solo de la altura. No depende del diámetro del tanque, ni de los caños, ni nada por eso. Sí va a depender en qué sentido el diámetro del caño. Que si pongo un caño muy finito, me va a producir mayor pérdida de carga y me va a sacar altura. Pero la presión siempre depende de la altura. ¿Sí? Y la relación es que por cada 10 metros es igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esa es la relación, vamos a decir, de metro columna de agua, por supuesto. Es que eso en realidad es una guasada. Metro columna de agua por 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que tengo solo 4 metros, estoy diciendo que tengo 400. 400 gramos por centímetro cuadrado.
¿sí? O 0,4 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la máxima presión que yo puedo tener. ¿Está? Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente confunde la presión con el diámetro del caño. No tiene nada que ver. La presión la da la altura. Por supuesto que esa altura va a estar afectada por los accesorios, por las llaves. Cuando en una instalación yo lleno de codo, T, llave, corte, Todo eso tiene una cuerda de carga. todo eso tiene, las pérdidas de carga que se determinan son centímetros o milímetros menos de la altura total. ¿Está? Eso está tabulado, ya está estudiado. O sea, vamos a decir, por ejemplo, un codo, ¿sí? Un codo tiene 0,002 metros de pérdida de carga. El metro de caño de 22 por cada metro tiene 0,005 metros de pérdida de carga. Estoy dando ejemplos, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo todos los accesorios, voy sumando todo, me da que al final tengo 2 metros de pérdida de carga. Exacto. Si tengo una altura total de 8 metros, no tengo 8 metros, menos 2, en realidad tengo 6 metros. Exactamente. Los otros, o 2 donde se fueron en pérdida de carga de la cañería. Por lo tanto, achicar una cañería es contraproducente, porque lo que produzco es una pérdida de carga mayor. Hay que saber bien dónde voy a achicar realmente el caño y dónde no lo debo achicar. ¿Está? Bueno, gente, por hoy es todo. No hay nada. Genial. Eso está buenísimo.